Hola, buenas tardes. Bienvenidos a las tutorías de geografía del curso de acceso. Y bueno, vamos ya por la tercera parte del tema 5, relacionado con la población. Y bueno, antes de empezar, una cosa que me gustaría comentar, que lo envié a todos, bueno, a todos los alumnos de Baleares, y es el siguiente, lo tengo aquí también más que nada porque me gustaría comentarlo. Supongo que todos ustedes lo han recibido, pero más que nada para que lo tengan en cuenta. Es una explicación que creo que también está en la guía, pero por si acaso lo volveré a explicar, ¿de acuerdo? No es un tema, tiene que ver con aspecto. Y ya está. Bueno, no sé si se ve muy bien. Esto es lo que les envío a ustedes y es el tema a ver si esto se ve, voy a ampliarlo un poco. Vale, es lo siguiente. Es decir, si ustedes optan por la evaluación continua, pues vamos a ver, si ustedes se han presentado en el examen de febrero y han aprobado, lo que tienen que hacer es la segunda PEC, la de Geografía Humana, ¿de acuerdo? Y pues bueno, la tienen ustedes, creo que ya se puede descargar, no sé si está por ahí, pero si no está casi a punto, se la puedan descargar, ¿de acuerdo? Es decir, tienen que hacer la segunda PEC, los que han aprobado el examen. Aquellas personas que no han aprobado el examen o que no se han presentado en la prueba que era voluntaria, ¿no? Era de tipo voluntario el mes de febrero, pues pueden optar si prefieren hacer evaluación continua a la PEC total. La PEC total es una mezcla de cuestiones de geografía física y otras de geografía humana. Es decir, es una mezcla, ¿de acuerdo? Más o menos los contenidos son muy similares o pueden ser similares. Y una cosa que es muy importante es el plazo de entrega. Continuamos con lo mismo. El plazo de entrega para ambas modalidades es hasta el día 1 de mayo del 2025 a las 25:05. Creo que lo ponen en la misma PEC, ¿de acuerdo? Nada más, solamente era comentar este tipo de cuestión, más que nada para que no haya preguntas. Lo tienen ustedes aquí, se lo he enviado por correo y por lo tanto, pues ustedes ya sabrán si quieren optar o si prefieren hacer pues la modalidad de PEC total, bueno, en el caso que hayan aprobado o que quieran presentarse pues, en la PEC número 2. La 2 es única y exclusivamente para aquellos alumnos que tienen la primera parte aprobada, ¿de acuerdo? Esto es muy importante, lo repito, la PEC número 2. La PEC total es para aquellas personas que no han aprobado en febrero o para aquellas que deciden pues, hacer la evaluación continua una vez que haya empezado el curso. Nada más, lo tienen aquí y también se lo he enviado a ustedes por correo. Y bueno, creo que no hay nada más así que comentar. Bueno, vamos ya ahora sí que nos vamos a entrar ya en el tema y vamos a ver dónde está, vamos a ver esto porque está aquí. Vale. Hoy vamos a hacer un breve repaso de lo que vimos la semana anterior. Bueno, si ustedes se fijan, este tema lo hemos dividido en tres partes y es muy importante ver, lo primero que estuvimos viendo era una cuestión de localización, es decir, la población dónde está situada en el planeta, a nivel general, ¿no? Y ahí entraba a formar parte del conjunto, una cuestión que era muy importante, que era la cuestión de los aspectos físicos. Desde el punto de vista histórico, las grandes grupos humanos, las grandes civilizaciones, se han caracterizado por estar en lugares en los cuales pues, el clima es mucho más favorable, donde hay recursos hídricos, es decir, no en zonas donde los climas son más extremos. Entonces, es evidente, ¿no? Después estuvimos viendo, aparte de esto, estuvimos viendo cuestiones también relacionadas con el clima, de épocas geológicas e incluso climáticas de un espectro cronológico bastante importante. Y después, ya en la segunda parte, que lo vimos la semana anterior, estuvimos hablando del crecimiento de la población. Es decir, estábamos en una cuestión interna. Primero vimos la localización, después una cuestión interna, es decir, cómo crece la población o cuáles fueron las fases más importantes o cómo han cambiado en función sobre todo de la revolución industrial.
Después entramos en detalles también que son muy importantes, porque claro, hay una parte positiva, bueno, la parte lo positiva y negativa es muy relativo, es decir, la población crece, pero por otro extremo decrece, es decir, natalidad, mortalidad. Después analizábamos, muy importante, el tema de por qué se producen ciertas mortalidades. Tiene que ver por muchas cuestiones físicas, bueno, sobre todo por cuestiones sociales, cuestiones económicas, cuestiones culturales, que lleguen o dejen de llegar algunos beneficios de algunas sociedades, influencias políticas, es decir, toda una serie de cuestiones que son de vital importancia. Después estuvimos hablando también, en el caso, analizando así en concreto, porque esto es muy importante, podemos hablar de la natalidad a nivel mundial, de la mortalidad a nivel mundial, pero claro, los aspectos regionales son de vital importancia, porque resulta que no es lo mismo hablar de la mortalidad en nuestro país que hablar de la mortalidad en los países subsaharianos o en otras regiones, ¿no? Y ahí entraban cuestiones como tenemos una sociedad que no... Estoy hablando de las tasas de natalidad, de fecundidad, y claro, tenemos una población envejecida, y ahí entraban también otras cuestiones que podríamos ver hoy, que es la población, los movimientos de la población. Estuvimos hablando de lo que es el sistema demográfico antiguo y un sistema demográfico ya pre-industrial, de la revolución industrial, y en qué fase podríamos estar nosotros, ¿no? Después ya lo demás eran aventurarse qué puede pasar y dejar de pasar. Esto es otro tema. La cuestión también es muy importante cómo en nuestras sociedades, las sociedades occidentales, por qué está el fenómeno demográfico, sobre todo el de la natalidad, por qué se está retardando, por qué cada 100 años ya no ocurre que tenemos 4 generaciones, sino 3, y ahí estamos comentando cuestiones como las conquistas sociales que se han producido en nuestra sociedad, sobre todo en el ámbito de las mujeres, ¿no? Y otras cuestiones. Esto eran detalles muy importantes que concluyen el análisis, bueno, concluyen o dan muchísima más información que unas simples cifras, porque las cifras no podemos quedarnos en geografía, está muy bien, porque los números son importantes, los análisis que podamos hacer también creo yo que son muy importantes porque no solamente sirven para sacar conclusiones, sino actuar en función de esas conclusiones en algunos aspectos, pero cada vez una idea mucho más profunda de lo que está pasando, es decir, de lo que pasa, qué puede pasar, o qué cosas, o por qué ocurrió esto o ocurría esto en una época determinada. Hoy vamos a ver, bueno, también estamos hablando del tema de África, ¿no? El tema de África, que en cada tema que veamos, no solamente la población, lo veremos en los siguientes temas, las 3 partes que vamos a ver en la cuestión de urbanismo, que también es muy importante. Vamos a ver cómo África también destaca precisamente, África y otros continentes, pero África, como siempre, va a destacar en parte desde un punto de vista negativo, aunque los valores pueden ser muy elevados, pero es una cuestión negativa o que podríamos traducir como negativa. Hoy vamos a ver otro tema, la tercera parte, que es de la población, los movimientos migratorios. Un tema que es muy importante, todos los temas son actuales, pero yo creo que tiene, porque vivimos las consecuencias. No voy a decir palabras como sufrimos, porque no es, vivimos las consecuencias. Y una cosa que me gustaría recordar, y es que, y aquí el debate no es este, ni muchísimo menos, podríamos entrar en ello, pero no es esta la cuestión. La cuestión es que vamos también a analizar los movimientos de la población desde un punto de vista histórico, un punto de vista actual y futuras tendencias que pueden llegar a darse. Porque ya saben ustedes que estamos en un mundo en que las cosas van cambiando ya, no estamos hablando de años, incluso ya en semanas, pues las cosas están cambiando, ¿no? Ya hemos visto lo que está pasando estos últimos años y este último mes, pues los cambios geopolíticos que pueden darse. ¿Y esto puede influir en los movimientos de población? Pues sí. Me gustaría recordar, yo creo que es un detalle muy importante, que los movimientos migratorios no es una cosa, no es un fenómeno nuevo, es un fenómeno que acompaña a la humanidad desde siempre. Evidentemente, el contexto no es el mismo, ni muchísimo menos, han cambiado muchísimas cosas desde la prehistoria, como es todo normal, y vamos a ver que hay diferentes tipos de movimientos. ¿Por qué se mueve la gente? Hay diferentes razones, ¿no? Unas, bueno, ya lo vamos a ver ahora, ¿no? Y lo que me gustaría recordar es que en este país, en España,
como en otros muchos países también, hemos tenido que irnos de nuestro país no hace mucho, por la crisis económica, la última crisis económica, y en épocas pretéritas no tan lejanas, en las cuales nosotros también tuvimos que irnos de nuestro país. Porque la migración, el fenómeno migratorio, también tiene una mezcla, un componente político que a veces es muy importante. ¿De acuerdo? Esto es un tema que me gustaría destacar. Puesto, no vamos a ver cifras, las cifras son importantes, los detalles, ¿no? Cuántos millones de personas se mueven o dejan de moverse, pero vamos a dar un poco de humanidad y nunca mejor dicho estas cifras, porque son importantes, ¿no? Y esto yo creo que el detalle está ahí. Fíjense ustedes en las fotos que tenemos aquí, en la cual vemos la migración, los movimientos migratorios que se producían, los típicos desde Europa hacia América, la migración, los emigrantes españoles después de, nada, con lo opuesto, ¿no? Con una caja, con unas maletas y a buscarse la vida en otros territorios donde había industrias, después de la guerra civil, la posguerra, ¿no? La migración actual, mucha de ella que viene de países, y otra cosa muy clara, la gente no se mueve por placer en estos casos, ¿eh? Hay unos casos muy específicos, esto es otra cosa, pero otra cosa que tampoco entraremos en el debate, sobre qué ocurre y deja de ocurrir, porque es un tema muy profundo. No se puede hablar aquí, lo podríamos hablar, pero tenemos mucho tiempo hablando sobre qué pasa y deja de pasar. Y a lo mejor pues, yo tampoco soy la persona más indicada. Pero bueno, sí que podríamos comentar muchas cosas. Y después ahí tenemos la cuestión más de medir la población diría, por sexos, por grupos de edades, y ahí de esto se sacamos muchísima información. Vamos a ello, y esto es un tema muy, muy importante. Hay que recordar esto, que los movimientos migratorios no es un tema, y sobre todo hay que tener en cuenta también una cuestión, qué es emigrar y qué es inmigrante, qué es un emigrante y un inmigrante, cuestión que deberían tener ustedes muy presente y muy clara, porque una cosa es inmigrar hacia el interior y otra cosa es emigrar, es decir, hacia el exterior, ¿no? En conceptos de migración, migrar, moverse. Y bueno, ahí tienen ustedes la definición, emigración e inmigración, ¿no? Es decir, la emigración desde un punto de vista del lugar o país de donde se sale, es decir, salimos de ese país, y el de inmigración desde el punto de vista del lugar al país donde llegan los migrantes. Es decir, los migrantes son las personas que se mueven, ¿no? Los grupos poblacionales que se mueven, y unos lo reciben y otros, pues otros se van y otros, pues si esto es como la presión atmosférica, ¿no? Es decir, si hay una zona donde hay baja presión, en otra, es decir, una parte compensa a la otra. Lo que compensaciones también es otro tema, ¿no? Que ya lo veremos. Y como es una normal, hay aspectos negativos y aspectos positivos, como todo en la vida. Es decir, el turismo es muy positivo, pero también tiene aspectos muy negativos, o puede tener aspectos negativos. Las industrias tienen cuestiones positivas, pero también tienen aspectos negativos. Es decir, todo tiene la otra cara de la moneda, ¿no? Y bueno, aquí tenemos cuestiones más bien teóricas, donde qué tipos según Peterson, qué tipo de migraciones, las primitivas, el nomadismo, que todavía existe en algunos lugares, forzosa, que esta es muy importante, transporte de esclavos, limpiezas étnicas, desastres naturales, las guerras, tenemos el caso de Ucrania, por ejemplo, ¿no? U otras regiones. Voluntaria, para mejorar el nivel de vida, el destino, es decir, y eso también es un tema muy importante. Nos vamos de un país, que es lo que he comentado antes, lo que pasaba en España, o nos vamos de una región, porque, ojo, el tema también lo podemos ver desde una perspectiva nacional, regional, supranacional, internacional, es decir, lo podemos ver desde diferentes perspectivas y esto es muy importante, ¿de acuerdo? Bueno, lo de voluntaria a veces ya lo comentaremos, porque lo de voluntario a veces lo podemos poner entre comillas, ¿no? Lo de voluntarios a veces es muy relativo. Bueno, ¿cómo se clasifican? Pues permanentes, internacionales, voluntarias y forzosas, nacionales, es decir, de la campo a ciudad. Hay otra, lo veremos después cuando hablemos de geografía urbana, donde hay un fenómeno que ya lleva muchos años, que es la migración, a diferencia de los países en vías de desarrollo o países del tercer mundo, en los cuales pues nosotros huimos de las ciudades, empezamos a darnos cuenta que queremos escapar de la ciudad. En cambio, en los países en vías de desarrollo, la ciudad es un polo de atracción. ¿Lo sigue siendo en nuestro mundo? Sí, pero también tenemos una tecnología, tenemos unos movimientos, unas infraestructuras que nos permiten
a lo mejor alejarnos de las ciudades y vivir pues bajo unas circunstancias completamente diferentes. Hay gente que le gusta mucho la ciudad y prefiere estar en el bullicio de la ciudad y otros que dicen, pues no, yo esto no lo puedo soportar y llevo otro tipo de vida, ¿no? Es una cuestión semipermanentes, es decir, uno se va unos años por cuestiones de estudios, de trabajo, lo que sea, estacionales, meses o semanas porque no voy a trabajar y después vuelvo otra vez a casa, y las diarias, que son los movimientos pendulares, que también son movimientos migratorios. Bueno, esto es una parte teórica, ¿no? Después ya vamos a analizar, si tenemos tiempo, yo supongo que sí, vamos a analizar la cuestión, porque esto es un tema donde podemos profundizar mucho, ¿no? Bueno, las corrientes migratorias van a acompañar a la humanidad desde que estamos aquí, ¿no? Es decir, nos hemos movido siempre. ¿Y en función de qué? ¿O qué es lo que marcaba sobre todo esos movimientos? Pues cuestiones naturales, especialmente cuestiones naturales. Es decir, hay caza, no hay caza, nomadismo, hay un cambio climático, me tengo que desplazar más hacia el sur, se retiran las nieves perpetuas y yo puedo desplazarme hacia el norte porque me lo permite la caza, me lo permite, es decir, estos movimientos. No solamente esto, es decir, la retirada de los océanos permitió, bueno, retirada, las glaciaciones, entre otras cosas, permitió que algunos grupos poblacionales, ahí viene, parece la teoría es esta, poblaran continentes, lo vemos por características raciales muy similares a otras regiones del sudeste asiático, ¿no? Unas similitudes, ¿no? Cuestiones, también podría haber otras cuestiones culturales, es decir, fíjense, hace 200.000 años, cuestiones como 11.000 años hacia Sudamérica y en Europa, pues también, ojo con estos temas, porque cuando hablamos de estas cifras, a veces nos encontramos una cuestión en la cual un descubrimiento, cualquier tipo de descubrimiento, puede echar por tierra toda una serie de cuestiones que se dan por cierto. Nunca hay que dar por cierto, o casi nunca, sobre todo cuando hablamos de prehistoria y épocas donde las cronologías se disparan desde el punto de vista humano, porque cualquier descubrimiento puede, pues, bueno, no es que sea dar al traste, sino que pueden, pues, irrumpir como una nueva teoría y dar paso a otra teoría que pueda modificar lo que teníamos dado pensábamos que era de una forma específica, ¿no? Pero bueno, la cuestión es que estamos hablando de hace muchos años nos estamos moviendo. Pues estas cuestiones, esto era muy importante. Esto no quiere decir que no hubiera migraciones por otras cuestiones después, cuando los humanos empezamos ya a complicar las cosas entre grupos, es decir, yo tengo una sociedad que resulta que me está dando problemas, pues a lo mejor me tengo que escapar porque tengo un grupo que me está presionando. Esto siempre ha ocurrido y sigue ocurriendo, ¿no? Movimientos de población. Pero bueno, ahora vamos a ver una parte histórica, una triste página de la historia, en la cual, pues, ojo, solamente pongo una parte, pero lo del comercio de esclavos también casi va a la par con los movimientos migratorios, lo que hemos comentado antes. Es decir, los movimientos migratorios, el comercio de esclavos, se produce ya desde la prehistoria, es decir, en la época egipcia, en Roma, bueno, incluso en épocas anteriores, ¿no? Tenemos constancia de ello, evidente, ¿no? Que ha ocurrido siempre. Incluso persiste en algunas sociedades, ¿no? Según qué zonas todavía podemos hablar de comercio de esclavos, podríamos hablar perfectamente que todavía persiste, ¿no? Pero aquí estamos hablando de África, fíjense otra vez con África, ¿no? África es un continente despoblado donde ha sufrido todo lo que se pueda sufrir y más, donde están en algunas zonas con auténtica miseria, el colonialismo que sufrió, el descolonialismo, la descolonización que fue, pues, lo que hemos comentado muchas veces, que fue salir por la puerta y volver a entrar por la ventana y control político, es decir, más o menos un control. Y ahí tenemos un problema que está en África y que nos afecta a nosotros porque muchas personas huyen, ¿no? Ahí sí que no es voluntario, pues te he dicho lo de voluntario, ¿no? Claro, es voluntario, yo decido irme, pero me voy porque estoy viviendo en un país donde hay una dictadura, donde me están persiguiendo y donde, pues, si tenía 50 familiares, ahora solamente tengo 25 porque los demás, pues han sufrido las consecuencias de la guerra. Esto, claro, uno se va voluntariamente, entre comillas. Pues te he dicho que lo de voluntario es muy relativo, ¿no?
Y bueno, aquí, ¿qué pasaba? Pues el comercio de esclavos que se inició, ojo, no solamente fue España y primero fue Portugal, después España, Castilla, ¿no? España también en general, pero también participaron los británicos, también participaron los franceses, es decir, Europa participaba en ese, y ojo, y también participaban algunas tribus, gran parte de las tribus africanas, que entre ellas pues no se llevaban muy bien y las guerras tribales que producían pues se aprovechaban pues como intercambio comercial, intercambiando, comerciando con los marineros portugueses, españoles, británicos. Cuando se consiguió el navío de permiso en algunos tratados de guerra, el navío de permiso era un navío en el cual pues, se comerciaba con esclavos, había un número determinado que se comerciaba con esclavos. Fíjense que no solamente fue a Brasil, en Sudamérica, sino también en la zona del Caribe y en Sudamérica. Y esto es un detalle muy importante, esto sí que es una migración forzosa. Miles de personas que fueron trasladadas, pues evidentemente no de forma voluntaria, muchísimo menos, desde África y muchas no llegaron, evidentemente, muchas no llegaron y las que llegaron, pues imagínense ustedes, ya saben cuáles fueron las consecuencias. La esclavitud, la servidumbre en España desapareció en los años 1800 y pico, que nos puede parecer muy lejos, pero que todavía, es decir, duró. ¿Y por qué esto era mano de obra que se utiliza, esclava, evidentemente, que se utilizaba, los romanos también, los enemigos, los prisioneros, muchos de ellos también eran utilizados como esclavos. Era una economía, la economía romana, donde el sistema funcionaba con esclavos, y esto era en las minas, en todos los cultivos, era muy importante. Y a partir de ahí, cuando dejó de crecer Roma y ya no hubo tantos esclavos, por otras circunstancias también vino la crisis, ¿no? Una crisis importante que pudo significar en su momento pues, la finalización de Roma, entre otros aspectos. Pues bueno, estamos hablando de siglos de transporte de personas, ¿no? Transporte de personas. ¿Por qué? Por cuestiones económicas. Las plantaciones en Sudamérica, las plantaciones en las Antillas y en muchas otras regiones de Sudamérica. Este es un caso de migración forzosa que ocurrió durante una etapa muy importante de la historia. Vamos a ver una cosa, vamos a ver ahora un detalle que a mí me parece muy importante, que a lo mejor creo que el libro lo comenta y que primero, como vino ustedes, tendría que sacar la conclusión esta. Fíjense una cosa, en Europa, en el momento que se hace que el continente, lo que sería el imperio español, el futuro imperio de las 13 colonias británicas, la parte de Brasil, esto es muy importante porque estamos hablando de millones de personas que fueron trasladándose hacia América. Muchas personas, más los esclavos. Es decir, América estaba poblada, pero ¿qué cantidad de gente desde Europa pasó a América? ¿Por qué se iba la gente a América? Pues por muchas circunstancias. Aventureros, gente que, bueno, en América algunas leyes no había tanto control político y religioso como ocurría en España o en otras regiones. Recordemos el Mayflower en Estados Unidos, de colonias religiosas que también fundaron las primeras colonias. Es decir, América era otro mundo. Y bueno, esto duró durante muchos años, durante siglos, ¿no? La América llegó, incluso en el caso histórico español, España se sustentaba en América, eran las muletas del Imperio Español, por decirlo así, las muletas, ¿no? Y durante muchos años, pues muchas personas fueron trasladándose. Pero ojo, estos son los siglo XIX, siglo XX. Después hay un cambio de tendencia con el Imperio Británico. Voy a poner un ejemplo. Y es si ustedes se fijan en los apellidos que hay, por ejemplo, en países como Chile, ¿no? O en América, en Argentina, o en otras regiones, van a ver los típicos apellidos castellanos, ¿no? Pero también algunos de origen italiano, de origen alemán, y, como no, hablaremos quién no, el señor Trump. El señor Trump, pues, también es de origen irlandés y su madre, su padre, pues, me parece que de origen alemán. Es decir, que también todo Estados Unidos, todos son inmigrantes. Esto sería la inmigración del siglo XIX, siglo XX. Fíjense la tendencia. Y ahí lo relacionamos, esto es muy importante, relacionarlo con conceptos económicos, con cuestiones económicas. Es decir, se produce una crisis
el flujo era siempre hacia América, sobre todo por la parte española, hacia Argentina y hacia México, pero en la parte británica y sobre todo irlandesa, el gran movimiento se producía hacia América, hacia las Américas, ¿no? Y esto era muy importante. Mucha gente huía de Europa por muchas circunstancias. En Irlanda, la crisis de la patata, crisis económicas, y esto nos tendrá huir, escapar. Es decir, eso de voluntario, uno voluntariamente se iba porque pues tenía que irse porque no había más que hacer, ¿no? Y bueno, y esto es el origen de muchos americanos, de muchos actores, podríamos hablar de nombres de incluso de cantantes famosos, actores que su origen está en Europa, casi todos, bueno, casi todos. Podemos decir que todos tenemos el origen en Europa, en el caso de América, ¿no? Bueno, fíjense en una cosa muy importante. Esto ocurre durante el siglo XIX, siglo XX, una tendencia que pasaba ya en siglos anteriores, y esto sería la tendencia hasta el siglo XIX, siglo XX. Las guerras mundiales, es decir, todo esto, fíjense, cuando se incorpora el Imperio Británico, después tenemos el tema de África, hacia la India, hacia Australia, hacia Nueva Zelanda, esto sería ya más bien un tema, la expansión de Rusia hacia Siberia. Y bueno, la cuestión es esta, movimientos de expansión y movimientos hacia regiones coloniales, hasta las colonias. Esto es hasta el siglo pasado. Bueno, aquí tienen ustedes la toma de conciencia, esto es muy importante, lo que hemos comentado muchas veces, que ojo con esto, porque a veces hay cuestiones detrás, cuestiones políticas que son muy importantes, que tienen que ver con el colonialismo. Es decir, muchas cuestiones del colonialismo tienen que ver, muchos de los problemas que hoy tenemos, problemas no, o cuestiones, mejor dicho, problemas entre comillas, que por qué pasa, por qué hay tanta inmigración, por qué en África están las cuestiones como están o en otras regiones, es en parte debido a esa inmigración. Es decir, esto también hay que tomar conciencia precisamente de este tipo de cuestiones. Y bueno, una cuestión que es muy importante. ¿Qué pasa? No sé si esto lo tengo por aquí, no sé si voy muy rápido o no. Aquí vamos a ver el cambio de tendencia, que es muy importante. La cuestión es la siguiente. ¿Qué pasa? Hemos visto hasta el momento, ¿no? Es decir, si nosotros comparamos mapas, guerras actuales, es decir, dónde están las guerras, análisis comparativo, aquí vemos los imperios coloniales y la expansión rusa. Fíjense ustedes cuestiones dónde están situados la gran mayoría de conflictos, zonas que fueron coloniales. Una cosa que es muy importante, cuando vean ustedes un mapa, como el de África, como podría poner otros, ¿no? Lo que está pasando en Israel de Palestina deriva precisamente de cuestiones del imperio británico, de otros imperios, ¿no? Pero cuando vean ustedes un mapa político, como en el caso de África, las fronteras construidas, hechas con escuadra y cartabón, es decir, esto tan recto así que parece una cosa casi como un juego de Tetris, ¿no? En el cual pues las piezas encajan. Esto se ha hecho desde un punto de vista. Les recomiendo que busquen ustedes un mapa de África, de las diferentes tribus que había antes del colonialismo. Van a ver ustedes que las fronteras eran completamente distintas. Y bueno, esto era mío, esto era tuyo, y en el momento yo me voy, pues esto se separaron muchas tribus, muchas culturas, y ahí en parte deriva más otras influencias, los problemas que hay en África, y que como consecuencia después vienen estos movimientos migratorios. Pues esto es muy importante cuando comparamos mapas. Pero una cosa que es muy importante, ¿qué pasa en la actualidad? Creo que esto está en lo último de... Fíjense, análisis de algunas rutas. Fíjense en una cuestión muy importante que después también aparece, es decir, llegadas estimadas en miles. No nos vamos a quedar en las cifras. Es un tema bueno, que es importante, pero que después hay que darle un toque, ¿no? Una es desde México hacia Estados Unidos. Ya sabemos qué está pasando estas últimas semanas, ¿no? Es decir, migraciones hacia países, hacia regiones. La de África, los países subsaharianos que se desplazan hacia Europa por diferentes rutas. También pasa en algunas zonas del sudeste asiático. Pero un tema que es muy importante y es, fíjense, en una cuestión. Hemos visto que durante muchos años, durante siglos, los medios migratorios, los grandes movimientos migratorios eran de Europa hacia América. Esto ha cambiado. Después de 500 años, más o menos unos 500 años, la cuestión ha cambiado. ¿Y cómo ha cambiado? Pues ha cambiado que los movimientos son
especialmente de sur a sur, ¿no? Y de Europa, especialmente de América, hacia Europa. Y una cuestión que también se ha acelerado muchísimo. ¿Y por qué se ha acelerado tanto? Pues ha cambiado todo. Es decir, no podemos comparar las migraciones de hace cientos de años, con los que, como hemos visto en la fotografía, a principios del siglo XX, cuando uno salía con un transatlántico, con las maletas, cuando llegaba, pues ahí pues había una serie de controles, ¿no? Y a partir de ahí, que las migraciones, por otras circunstancias, o las migraciones de hace 500 años, ¿no? Las migraciones actuales. ¿Por qué? Porque todo cada vez se produce de forma más rápida. En cuestión de 24 horas o menos, desde un aeropuerto estamos en otro aeropuerto, en otro país. Bueno, pues está otra cuestión, que es la inmigración, los movimientos migratorios que se producen desde África, que aquí podríamos hablar de muchos temas, ¿no? Hay un sistema de control que funciona y no funciona. Cada vez las fronteras son más permeables. No hablaremos del por qué. Podríamos dar muchas cosas, muchas pistas. Si interesa, a algunos sectores económicos les interesa, a otros no, cuestiones políticas, es un tema bastante complejo, ¿no? Y bueno, fíjese en esto, las llegadas estimadas en 2015, esto ya podría estar desfasado, pero bueno, la cuestión es que continúa, ¿no? Fíjense, las rutas de África, la de México y añadiríamos otras más. Pues claro, ahora tenemos el caso de una migración forzosa que sería el caso de Ucrania, lo que pasa en Palestina, es decir, otras regiones y otras regiones más, ¿no? Todo esto, fíjense, los grandes movimientos migratorios. Y una cuestión que es muy importante, estos movimientos, los movimientos actuales, es decir, fíjense cómo ha cambiado el centro. ¿Por qué? Porque llegan imágenes, no es que solamente lleguen imágenes de lo que está pasando, que ocurre o deja de ocurrir en Europa. Es decir, como hoy en día hay muchas más posibilidades de movilizarse, de moverse, también hay muchas mafias que, como es lo normal, viven de esto. Esto también hay que reconocerlo. Y fíjense ustedes cómo hay Europa, es decir, ya no es de Europa hacia el exterior, sino que Europa de otras regiones hacia Europa, de África hacia Europa, de América del Sur hacia Europa y de Irlanda, esto es lo que ocurrió en Irlanda. Es decir, es un cambio de tendencia histórico, muy importante. También otra cuestión, las migraciones también se producen, después hablaremos también de las políticas migratorias. En Australia, por ejemplo, hay una política, o había una política muy dura en el sentido que ahí no entraba cualquiera. Es decir, para entrar en un país tenías que, bueno, entrabas y a lo mejor pues entrabas. El caso de Alemania, la Alemania de la posguerra, pues los trabajadores españoles, no solamente los españoles que trabajaban en Alemania, pues eran trabajadores invitados, así, ya os de haber leído esto, invitados. Es decir, estaban invitados a trabajar, pero solamente después si te quedaba ahí esto ya era otra historia y a lo mejor dependía mucho de las autoridades alemanas. Es decir, no era tan fácil, ¿no? Y después vamos a ver un tema que también es muy importante, que tiene que ver con todo esto. Pero fíjense cómo hay movimientos cada vez más rápido, migraciones femeninas, es decir, antes migraban las familias o emigraba, pues también otra cosa que ha cambiado, ¿no? Emigraba el padre o toda la familia, ¿no? Y a partir de ahí, pues hoy en día, pues están las agrupaciones familiares, pues migraciones de una mujer, pues perfectamente coge y dice, bueno, yo me voy porque pues aquí tengo problemas, por lo que sea, y pues voy a... Evidentemente es lógico y normal que ocurran estas cosas. Es decir, a veces, ojo, porque la inmigración, tener que irte de tu país no tiene que ser algo muy agradable. Y más de esa forma, entre comillas, que hemos dicho voluntaria. Uno se va, a veces uno puede irse porque me voy a estudiar, no de ocasiones, porque a lo mejor puede pasar, cuestiones personales, me voy de este país porque necesito un cambio de aires. Pero esto es otra cosa. Pero las grandes migraciones se producen porque lo normal es que, lo normal, ¿no? Por desgracia es que se suelen dar problemas o son ciudades muy complejas con muchísimos problemas. Y hay que tener en cuenta una cosa, y ahora les voy a comentar algo que yo siempre suelo comentar cada año, cada curso, porque es muy importante. Ahora vamos a ver lo de España. Y es, bueno, tiene que ver esto, las migraciones internas. Vamos a ver, las migraciones que siempre han ocurrido, ¿no? Ustedes, no sé si hace un par de días lo estábamos comentando, ¿no? Con unos amigos, y la cuestión es la siguiente, es decir, los países, sobre todo según qué países,
lo podemos comprar como una especie de olla, una olla a presión, ¿no? Y, bueno, ustedes saben que todas las ollas tienen un sistema de escape, ¿no? Un sistema de escape porque no explotaría todo. Pues los países, pongamos otros países, pongamos el caso de Marruecos, pongamos países donde pues, son muy diferentes al nuestro o a nuestra sociedad occidental, pues hay una serie de regímenes políticos en los cuales, esto ocurre en España también, ¿no? Y ocurre en otros países, en los cuales pues un grupo específico, ahora han cambiado muchas cosas también en España por muchas circunstancias, pero un grupo específico está en el poder y alrededor de ese poder pues viven pues una serie de familias, unos grupos específicos determinados, ¿no? Y el resto de la sociedad pues vive en una situación donde progresar es muy difícil o casi imposible. Pero existe el movimiento migratorio, es decir, yo puedo irme, ¿no? Me puedo ir y me busco la vida en otro país porque resulta que las circunstancias son mucho mejores, y esto interesa al país, claro que interesa a quién interesa. Puede interesar al país que recibe el migrante, ¿no? El inmigrante, que recibe los inmigrantes, porque pues, es mano de obra. Más barata, lo que sea, pero es mano de obra, ¿no? Después ya veríamos si esto es positivo o negativo. Pues hay una parte positiva y una parte negativa, como todo, ¿no? No vamos a juzgar esto, ni muchísimo menos. Pero después está el país donde la gente huye, por decirlo así, también es un sistema para que la olla no explote. Es decir, el sistema continúa, no hay presión social y como no hay presión social, pues la cosa va continuando. Es decir, hay problemas, la gente no llega a todo, pues la gente decide irse. Porque hay problemas y no llegamos a, es decir, no podemos, son países donde una de las circunstancias económicas es que hay unas diferencias abismales en cuestiones económicas, en cuestiones culturales, el acceso a la cultura, a los hospitales, seguridad social, es decir, son dos abismos completamente, son dos mundos diferentes. Y esa olla de presión también funcionaba en la época de España, en la época de Franco, en la cual, u otras épocas, pero en la época de Franco, en la cual pues, casi un millón de trabajadores, un millón de personas, pues estaban fuera de España. Claro, ¿qué parte positiva tiene esto? Pues que esta gente enviaba divisas al país, del país del cual pues, se habían ido, ¿no? Y esto también interesa mucho al país. Se envían divisas, dinero que viene del exterior, y esto también es interesante, y también la eliminación de posibles problemas sociales. Es decir, si ya está en una olla a presión y no hay una forma de escapar de ahí, pues puede explotar. Y es una manera en la cual se mantiene, esto pasa en muchísimos países, es decir, no pasa, es una forma de explicarlo, ¿no? Bueno, dicho esto, en España, fíjense una cuestión también muy importante. Las migraciones pueden ser, por esto no hemos hablado a nivel mundial, casos concretos, pero en el caso de España, después, especialmente después de la posguerra, hubo grandes grupos de personas que decidieron migrar hacia dónde, pues hacia las zonas donde había industria, Madrid, bueno, no, industria u otros, es decir, buscarse la vida porque el campo, la posguerra, no prometía. Es decir, es un aspecto también como de presión, ¿no? Es decir, no me puedo quedar aquí y tengo que irme y me voy a otra región. Es decir, lo vemos desde un punto de vista regional. Y bueno, y esto, volumen de principales flujos, pues comunidad receptora de población, se recibió en Cataluña, Valencia, y ojo, porque esto coincidió en su momento, después de la posguerra, ya mucho más, 50 de los años 60, con unos cambios económicos muy importantes. Después viene el baby boom, que comentamos la semana anterior, y también va la creación de la industria turística española, que no era una novedad, porque ya teníamos, pero ahí sí es donde el boom del turismo. Claro, esto fue un polo de atracción de muchísimas personas que decidieron buscarse la vida en otras regiones y huir de regiones en las cuales, como Andalucía u otras regiones donde no había industria y pues no era posible el futuro no era muy, ¿no? Halagüeño, por decirlo así. Y bueno, pues fíjense dónde está la España poblada, esto no quiere decir que sea única y exclusivamente por la cuestión de las migraciones, y dónde está la España despoblada. Es decir, es muy importante ver cómo en Baleares, en Cataluña, en la costa, en la zona central de Madrid, también las grandes capitales, las grandes ciudades,
es un polo de atracción. Una cosa muy importante, los países, vamos a ver, cuando hablemos de tercer mundo, en las ciudades vamos a ver que las ciudades son un gran polo de atracción, con lo que crea de problemas, y las ciudades también van creciendo en nuestro mundo, pero de forma no tan exponencial, ¿no? Porque tiene unas razones económicas. Esto también es un tema que hay que explicar. Bueno, más cuestiones, las migraciones internas y, bueno, fíjense, vamos a la parte teórica. Factores de expulsión. ¿Por qué se va la gente? Es decir, en mi caso, en un mundo, y ahora lo podemos comparar aquí a nivel nacional, internacional, regional, y comparemos. Es decir, propiedades agrarias excesivamente pequeñas, es decir, o sin propiedad, ¿no? Mecanización del campo, desastres naturales, es decir, la gente huye de este tipo de cosas. En los países más pobres, donde la propiedad, mucha gente no tiene propiedades y no pueden trabajar en la tierra, pues deciden irse. Se van a las ciudades, en muchos casos a malvivir, porque las ciudades son ciudades. Y es lo que ocurrió en la revolución industrial, pero es un fenómeno diferente. Las ciudades fueron creciendo hasta que se decidió, bueno, vamos a hacer algo porque esto es un auténtico desastre, ¿no? Y ahí crecen de otra manera. Si no, busquen, lo veremos en la próxima vez. Cuando las ciudades. Vamos a ver fotos de las ciudades de otras regiones de África y cómo son nuestras ciudades, ¿no? Vamos a ver que hay la comparación es muy, muy importante, ¿no? Y bueno, fíjense que hay más factores de expulsión. Factores de atracción, búsqueda de mejoras a nivel de vida y calidad, ciudad al campo, ¿no? Atracción por sí misma, la ciudad siempre tiene más, es un ser vivo que da muchas más oportunidades que no según qué regiones, mayor diversidad de ofertas laborales, cercanía a los servicios médicos, escolarización, es decir, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, esto también es un poco de atracción, ¿no? Éxodo rural, países subdesarrollados, macrocefalia urbana, es decir, la gente huye y van a ciudades que tampoco es una solución, ¿no? Lo que crea un problema donde no hay jerarquías sociales, perdón, jerarquías urbanas importantes. Y lo importante es que haya una jerarquía urbana. Lo veremos en su momento. Éxodo urbano, países desarrollados, esto es lo que hemos dicho anteriormente, la gente huye, ¿no? Porque lo puede permitir. Yo tengo un coche, trabajo en vía online, por lo tanto me lo puedo permitir y ya está. Es diferente. Puedo hacer 50 kilómetros cada día, o sea, trabajo unos días a la semana, o tengo un chalet en una montaña que está a 50 o 20 kilómetros de donde vivo, pues se dan estos casos, ¿no? Desplazamientos pendulares, los de cada día. Y después viene esto, consecuencias de las zonas afectadas por estos movimientos, comparativa de ambas zonas. Esto es un detalle importante, ¿no? Tasas de natalidad y mortalidad, es decir, las tasas de natalidad pueden disminuir, pueden aumentar, la mortalidad, todo afecta. En el caso de España hemos visto que gracias a la inmigración las tasas de natalidad han aumentado, porque no estábamos en un serio problema. La mortalidad, porque tenemos mortalidad muy importante, ¿no? Presión, porque la población envejecida, presión demográfica o vacíos demográficos. En algunas zonas pues, puede pasar que haya mucha presión y en otros pues, que empiece a vaciarse y tampoco es muy positivo. Fíjense que es todo positivo o negativo, positivo o negativo. Hay cosas positivas y cosas negativas, ¿no? Pérdida o incremento de mano de obra, también. Válvula de escape de presión política interna, lo que hemos dicho, es decir, es una válvula de escape que permite mantener ciertos regímenes, ¿no? Políticos y que no haya conflictividad social, ¿no? Reducción o aumento de las inversiones estatales en los servicios, que más gente, no hay más servicios, más cuestiones, más impuestos, todo, es decir, todo funciona así, ¿no? Y también esta cuestión, multiculturalidad, tensión racial, guetos, conflictividad, es decir, ojo, que también es muy fácil, esto también es otro tema, ¿no? Es decir, bueno, es que hay más conflictividad porque hay más inmigrantes, ¿no? Cuidado con esto, ¿no? Yo no hablaría de cuestión, cuestión que hay tensiones raciales y que puede haber guetos, ¿los hay? Sí, no vamos a negarlo. Esto pasa en Francia, el sur de Francia. El sur de Francia estamos hablando de millones ya de personas de origen del Magreb. No es que son una o dos o 100.000, estamos hablando de millones de personas. Y esto puede crear una conflictividad cultural, religiosa, sí, puede llegar a estallar. Es decir, pueden darse problemas. Ahora no hablaremos de política como es normal,
pero fíjense lo que está pasando en Alemania, ¿no? Vamos a hablar de lo que está pasando. O vamos a comentar las últimas elecciones políticas, ¿no? Es decir, el tema de la conflictividad, de incluso atentados, se está dando. En Bélgica también es una región donde ha habido muchos problemas, ¿no? Pero claro, lo que no podemos hacer, como es lo normal, culpar a todo un grupo específico porque pues, se den este tipo de circunstancias. Tampoco es así, ¿no? Pero bueno, está ahí, ¿no? Es decir, multiculturalidad, pues es muy importante. El turismo también pasa lo mismo. El hecho del turismo, que imitar ciertas costumbres, ciertas cosas, también tiene su parte positiva. Es decir, también todo tiene su parte positiva y negativa. Y bueno, tendencias recientes, aumento del número de refugiados, feminización de las migraciones, migraciones sur-sur, ya no es, hemos dicho, había un cambio histórico, y los flujos migratorios, aquí no sé exactamente lo que pone, porque no lo veo, y es, bueno, cambio de sentido, sí, lo que hemos dicho anteriormente, cambio de sentido de los flujos migratorios, que es lo que hemos estado comentando anteriormente. Hay un cambio muy importante, ya desde hace mucho tiempo, y estamos en otra época. Y cada vez no es que haya un cambio, que cada vez son más rápidos estos movimientos. Y esto también es un detalle que hay que... Fíjense en lo que comentábamos hace, no sé si en la anterior tutoría, ¿no? Todo se está acelerando. Estamos en una época en donde todo es muy rápido, muy rápido, muy rápido. Ya no estamos hablando de periodos de años, sino de años, de muy poco tiempo, de meses. Entonces, todo se está acelerando, ¿no? Esto es una cuestión también, las tecnologías también permiten muchas cosas. Y bueno, y aquí vamos a ver si, fíjese, sí, otra cuestión, ¿no? Países pobres, desarrollados, en vías de desarrollo, tercer mundo, del sur, hay muchas formas de, todas son correctas, ¿no? Pero bueno, podríamos también plantearnos esto, ¿no? De la periferia, emergentes, en transición hacia la economía de mercado y lo que estamos comentando, ¿no? Evolución de las tasas de urbanización por continentes. Otra cuestión que veremos, esto ya sirve como introducción al siguiente tema, que hablaremos de las ciudades, tema muy interesante. Fíjense en cómo hay una división muy importante entre norte y sur, pero clarísima, está muy clara. Y bueno, fíjense, población urbana por continentes. Cada vez la población es más urbana. Hemos superado ya la mitad de la población vive en las ciudades. Es decir, esto ya es un planeta urbano. Y bueno, visto esto, fíjense ustedes en Oceanía, en Europa, en África, otra vez, fíjense que en África las tasas de urbanización por continentes son más bajas o pueden incluso llegar. Esto ahí también lo vamos a analizar de forma individual, lo vamos a individualizar en su momento. Bueno, esto es muy importante que tengan en cuenta ustedes que la población, hemos visto, hemos visto los movimientos migratorios, causas, consecuencias, tendencias, así de forma muy rápida, ¿no? Esto nos puede servir para buscar preguntas, para hacernos preguntas, la respuesta a veces, preguntas y respuestas, ¿no? Sobre por qué pasa esto aquí, por qué hay estos movimientos migratorios, qué puede pasar, qué significa para el país que pierde habitantes, que pierde población, pero que recibe población, es decir, consecuencias, todo, más o menos. Y ahora, como último, vamos a ver la estructura por edad, que son las famosas pirámides de población. Pues bueno, las pirámides de población reflejan, primero, si es una pirámide, se llaman pirámides porque tienen esa forma de pirámide, aunque algunos ya no tienen esta forma. Lo importante es la división que hay entre hombres y mujeres, ¿no? Y por grupos de edad. ¿Qué es lo más importante? Bueno, lo más importante todo es importante, pero lo más importante de todo es ver no solamente esta división, sino los grupos de edad y sobre todo la forma que tiene. Es decir, tiene forma de pirámide, tiene forma, hay algunas hendiduras en esa pirámide, en algunas zonas la base es más pequeña, pero después se va ampliando. Hay alguna hendidura ahí donde en un grupo de edad determinado, es decir, podemos encontrarnos con un grupo de edad en el cual personas que ahora tendrían 80 años o tienen, no, ahora no, hace años atrás, y decir, uy, ¿aquí qué pasó? Es decir, los fenómenos históricos quedan reflejados en las pirámides. Es decir, si vemos que personas que tienen 80 años, ahora ya superamos esta, o 100 años, ¿no? Dentro nos miramos, mira, esta es
es una pirámide de edad del año 2000 o del año 1990, o 1980. Vemos un grupo de edad que en aquella época tenía 60 años, ¿no? Pero ¿por qué la natalidad está tan reducida? ¿Por qué? Pues porque hubo una guerra. Y la guerra queda reflejada en esa pirámide de población. ¿Puede pasar que quede reflejado un baby boom? Pues también. Uy, ¿qué pasa que en este año empiezan a aumentar? La natalidad aumenta. ¿Por qué? Porque después son las piezas, las vamos juntando y decimos, ah, claro, resulta que hay un despertar económico importante, ¿no? Una evolución económica importante y esto se refleja en la pirámide de población. ¿Por qué esa pirámide se reduce el número de mujeres o el número de hombres? ¿Por qué? Pues por las cuestiones bélicas, porque ha habido una enfermedad, una epidemia, todo esto queda reflejado. Y bueno, quedan reflejados, son grupos, no sé si lo podemos ampliar, detalle muy importante. ¿Qué tipos? ¿No? Es decir, por pirámide de población, fíjense, pues grupos de edad, tantos por ciento, y aquí, pues, ¿qué pasa? Y esto es muy importante. Es decir, forma de pagoda, forma de campana, más o menos, y forma de tonel, diferentes formas de denominarlo. ¿Qué es muy importante aquí? Ojo, natalidad alta. Esto es un detalle muy importante. Es decir, en el momento en que vemos que la base es muy alta, es que hay un sistema demográfico antiguo o preindustrial, podríamos incluso decir, más o menos, ¿no? Es decir, hay muchos nacimientos, es decir, la gente tiene muchos hijos. Pero después vemos que en la población los ancianos son pocos. Pero bueno, esto cuando empieza a cambiar, es decir, mortalidad desciende, aumenta la esperanza de vida, pues eso lo hemos visto, puede bajar la esperanza de vida, natalidad baja, es decir, fíjense cómo se van reduciendo algunos aspectos. Y claro, esta población aquí, este grupo de edad, en este que estoy señalando yo aquí, que es la tercera, a la derecha, pues ven ustedes que hay un grupo muy importante. Pues esto puede ser un baby boom que ocurrió en una época específica. ¿Qué pasa? Esta población crecerá, crecerá, crecerá y crecerá, bueno, irán pasando 2 años y esto va a ser población dentro de unos años envejecida. A no ser que haya inmigración, que haya problemas, que haya movimientos migratorios internos de que se reciban migrantes y aumente la población, aumente la demografía. ¿Y esto qué pasa? Pues bueno, fíjense, natalidad baja, disminuida natación y natalidad alta. Estos son los, más o menos, pues podríamos encontrar alguna cosa un poco específica, pero bueno, crecimiento natural débil, crecimiento natural disminuye y crecimiento natural alto. Esto siempre había sido así en todas las poblaciones, pero ahora ya cuando vemos esto y vemos una pirámide que es actual, aquí nos encontramos ante una población o una región subdesarrollada, típicamente subdesarrollada, otra en vías de desarrollo y esta que sería la nuestra, donde vemos que la natalidad empieza a disminuir y población muy, muy envejecida. Esto es muy, muy importante. Bueno, esto es, yo creo que esto es un resumen de lo que hemos visto, de todo lo que hemos visto hoy. Yo creo, no sé si hay alguna duda o no, supongo que no. Yo creo, a mí me parece que estos temas no son tan, no quiero decir que sean difíciles, pero a lo mejor esto no es tan complicado en algunos aspectos. Y además son temas que a lo mejor pues que estamos acostumbrados a, no quiero decir que veamos pirámides de población cada día, pero sí que podemos tener una idea de lo que está pasando, ¿no? La población está envejecida, que si hemos ido a hablar de los geriátricos, que hay que invertir en esto, que si la esperanza de vida son cuestiones que a lo mejor nos suenan muchísimo más, ¿no? Bueno, pues esto sería el tema de las pirámides de población, es decir, la forma que tienen estas nos dice pues separación por sexo, por el número de habitantes y grupos de edad. Y a partir de ahí, segunda forma, deducimos una cosa u otra de forma muy, muy rápida. Algunos aspectos no, porque a lo mejor no, tendríamos que indagar. No, los números, no, los números no. No, saber, lo que sí que hay que saber qué grupos de edad, más o menos, qué grupos de 0 a tantos años, pero saber los números no. Porque, claro, es que sería lo que estuvimos comentando la semana anterior. Memorizar números no sirve. Lo importante es saber que en el momento que yo veo una pirámide así, de esta forma, o de forma de hucha, o de esta forma, saber analizar. Decir, bueno,
Después ya los números están ahí en las gráficas. Es decir, bueno, este grupo tiene tantos habitantes, tantos de ahí, y resulta que analizando, pues uno saca conclusiones. Lo importante es esto, que sepan ustedes sacar las conclusiones ante una... Hay una, si no recuerdo mal, hay una en la PEC, o hay una o varias. Es decir, solamente con ver esto, con ver la pirámide, vamos a ver, si yo comparo esta, que es una pirámide, la típica forma de pirámide, y la comparo a la última, aquí algo hay, ¿no? Es decir, no, hay que pongan no, en blanco no. No creo que salgan en blanco. Sería un error de impresión. No, ni mucho menos. No, que va, no. Pues los mapas es otra historia, porque los mapas es, ustedes tienen una información y lo tienen que colocar, es como colocar las piezas correctamente, ¿no? Eh, sí que podría salir un mapa en blanco y decir, bueno, esta pirámide, ¿a qué regiones corresponden o pueden corresponder? Esto sí, es decir, saber situar una pirámide en una región determinada, sí. Esto pasa, por ejemplo, esta pirámide, esta que estoy marcando yo, la que está a la derecha, es decir, ¿esto es la típica pirámide de una región africana? No, aquí hay un error. Pero que me digan ustedes que es esta la primera, pues sí. ¿Por qué? Pues por esto después se puede analizar, pero no, en blanco no. Tienen ustedes que saber los grupos de edad, hombres, mujeres, y los porcentajes, bueno, el porcentaje, según la forma, ya sacan ustedes conclusiones. Es decir, uno podría decir, ¿por qué aquí, en ese grupo de edad, pues resulta que se reduce mucho? Pues podría ser, pues, podemos decirnos especular, decir, bueno, esto ocurrió, podríamos decir, esto no tiene por qué ser exacto, es decir, esta pirámide, imagine que no pone ni país ni nada. ¿Por qué pasa esto? Pues esto podría ser por una circunstancia específica. Ha habido una crisis económica, se ha producido pues una cuestión, una crisis, cualquier cosa que queda detallada. Un conflicto bélico, es decir, y esta zona que está hacia el interior demuestra que aquí ha pasado algo. O que la gente ha tenido que irse. Pues imagínense, podríamos incluso decir, esto es una pirámide de una población, a lo mejor de un país, y sabemos que aquí ocurrió pues un desastre natural, una explosión volcánica, y resulta que esa explosión volcánica hace 2 o 3 años se redujo mucho la población, la gente se ha ido, o sea, esto pues quedaría reflejado ahí en la población, porque esto es un reflejo de toda la población, nacimientos, natalidad, mortalidad, todo, ¿de acuerdo? Y grupo de edad. Bueno, nada más. Nos vemos la próxima semana y entramos en las ciudades. ¿De acuerdo? Tema también muy interesante. Nada más. Si tienen alguna duda, ya está bien. Por correo electrónico y sobre todo acuérdense de esto que he comentado de las PEC, que se lo envío también por correo electrónico. ¿De acuerdo? Nada más. Nos vemos la próxima semana. Muchas gracias.